La vida está llena de sorpresas, oportunidades, cambios tanto para bien como para mal. Pero ¿qué harías tú si un día tienes la oportunidad de cambiar por completo tu vida? Lujos, riqueza, todo, solo a cambio de algo: tu alma. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi abuelo murió hace unos años, y durante su velorio, mi papá nos contó a mi hermano y a mí una historia familiar que tenía que ver con el abuelo y su vida de miseria. Él vivía en General Bravo, Nuevo León. Desde que tenía uso de razón, siempre lo vi como un hombre sabio y humilde. Habitaba una casita de ladrillo que mi padre le había construido con mucho esfuerzo, y el ir a verlo era para dejarle de comer y algún dinero con el que se sostenía cada mes. No era un viejo amargado, por el contrario, siempre nos trataba bien y nos regalaba dulces que vendía afuera de su casa, que después mi papá le pagaba a pesar de oponerse. Ese era el recuerdo que tenía del abuelo, un hombre amoroso con su familia y siempre dispuesto a enseñarnos algo de la vida a través de historias de sus tiempos. Pero mi papá nos contó que no siempre fue así. De hecho, su vida humilde era una penitencia que estaba haciendo hasta que le llegó la muerte. Nos contó que el abuelo, cuando era muy joven, trabajaba como vaquero en un rancho en el municipio de Allende. Toda su vida deseó salir de la pobreza en la que vivía, y cuando conoció a la abuela, su deseo por tener riquezas se hizo más desesperado, porque deseaba casarse con ella, pero no tenía nada que ofrecerle, a pesar de su trabajo en el rancho. El dinero no le alcanzaba. Cierta tarde después del trabajo, se reunían varios vaqueros y campesinos en una pequeña cantina para descansar y pasarla bien. En una de esas ocasiones, el abuelo le contó a un amigo su necesidad de ganar más dinero a costa de lo que fuera. Entonces, habló en voz alta diciendo que sería capaz de venderle su alma al diablo para poder conseguir lo que necesitaba. No se sabe si su deseo atrajo a algo siniestro o fue producto de la casualidad, que uno de los hombres que estaban ahí bebiendo, un fuereño que estaba en un rincón, se acercó al abuelo y le dijo mirándole a los ojos: «Yo sé cómo puedes venderle tu alma al diablo, pero tienes que estar bien seguro de lo que le vas a pedir y no te puedes echar para atrás». «No hay problema. Dime cómo le hago», preguntó el abuelo. El hombre le dijo que antes de la medianoche se fuera para el monte, únicamente con un machete y 1 litro de aguardiente, a un punto conocido como el Ojo de Agua. Ese era un lugar conocido por los vaqueros. Había una charca donde el ganado iba a beber. «Ahí te estará esperando Satanás», dijo el fuereño. El abuelo pidió la botella de aguardiente al cantinero, y uno de sus amigos, que estaba escuchando todo lo que le dijo aquel hombre, le pidió no ir. Todo le daba mala espina, y debía tener cuidado en lo que hacía. Quizá se podía arrepentir. El abuelo, sin hacer caso a las advertencias, simplemente salió decidido de la cantina. Ya era de noche y tenía que esperar para poder ir al Ojo de Agua, y lo único que pensaba era en qué le iba a pedir. Llegado el momento, caminó por una vereda oscura en medio del monte y tardó 2 horas en llegar al Ojo de Agua. Era la medianoche y estuvo esperando un par de horas más, pero el diablo no llegó a pesar de hablarle y desear con el pensamiento aquello que tanto anhelaba. Con decepción se regresó por la vereda y al entrar en un potrero para irse a su casa, miró a lo lejos la sombra de un toro. Él no les tenía miedo a estos animales. A veces andaban por el monte a pesar de ser noche, rumiaban o le mugían a la luna. Pero este animal le causó algo de extrañeza. Era grande,
y su cornamenta bastante extraña. No conocía a ese animal o de quién era, y quiso acercarse para comprobar que sus ojos no lo estaban engañando. Con estupor, vio que el negro toro bufaba emitiendo vapores fétidos y sus ojos estaban encandecidos. Entonces ocurrió lo inimaginable y casi sale corriendo cuando el toro habló para decir su nombre. Mi abuelo abrió los ojos con espanto y antes de que pudiera dar un paso hacia atrás para salir despavorido, el toro le dijo: «Heme aquí, Liborio, que no me andabas buscando». El abuelo pensó que había sido una mala idea tratar de invocar al demonio para pedirle dinero a cambio de su alma, pero ya estaba ahí. Así que tomó el aguardiente, le dio un gran trago y agarró valor. Para eso era la maldita botella. «Mira, Satanás, yo solo quiero que me digas dónde hay para agarrar. Me voy a casar y ocupo mucho dinero», dijo el abuelo mirando al piso, para no sucumbir ante la inquietante mirada del infernal toro, el cual dio un bufido, asemejando una carcajada gutural. «Mira, Liborio, daré lo que me pides, pero ocupo de un sacrificio. Tráeme uno de aquellos becerros que están debajo del mezquite y me descabezas uno. Con esa sangre te me bañas y me jurarás lealtad hasta que mueras. Vendré por ti para cobrar la deuda. A cambio, serás próspero, pero ay de ti que me quieras engañar», dijo el toro con una voz profunda de ultratumba. «Para eso es el machete», pensó el abuelo. Así que sin demora y apresurado, asestó un mortal machetazo en un pequeño becerro que dormitaba junto a otras reses. Le tuvo que dar varios tajos antes de desprender su cabeza y con la sangre embadurnarse, todo para así sellar el pacto con el toro infernal. El abuelo simplemente asintió con la cabeza. Hizo al pie de la letra lo que le pidió la bestia, mientras miraba al toro bufar complacido, para después dar la vuelta y perderse entre la negrura. Así se quedó en medio del campo con el cuerpo ensangrentado, sin comprender nada y en shock por lo que acababa de ocurrir y hacer. Regresó a su casa arrastrando los pies y se dejó caer en la cama para dormir profundamente un sueño de 2 días y 2 noches. Al tercer día despertó y todo parecía normal. No había grandes cambios, vivía en el mismo cuchitril y aún tenía que ir a trabajar al potrero. Así que ensilló el caballo y se dirigió al rancho donde trabajaba. Al llegar, el caporal lo reprendió por haberse ausentado por 2 días, mismos que se le iban a descontar de su paga. «¿2 días? No puede ser, solo dormí una noche», pensó para sus adentros el abuelo. Sin entender y continuando con su trabajo llevando al ganado a la pastura, recordó los eventos de la noche anterior y su encuentro con el toro al ver las reses pastar. Pensó que todo había sido un sueño, pero cuando llegó al ojo de agua y vio a varios vaqueros discutir, se sorprendió más aún. Cuando vio los despojos de un pequeño becerro que había sido decapitado, entonces supo que todo lo que vivió había sido real. Pero ¿y el dinero?, pensaba el abuelo. La respuesta llegó por la tarde, después de dejar arrear el ganado al rancho e irse a su casa. Mientras iba de regreso, se metió por un sendero donde había una formación rocosa. Sobre estas piedras estaba la cabeza gusanada del becerro. Alguien la había puesto ahí por alguna razón, y se acercó a mirar con detenimiento la piedra y los despojos. Para su sorpresa, al pie de la roca y saliendo de entre la tierra, el brillo del oro lo deslumbró y se puso alegre al darse cuenta que había una moneda de este precioso metal medio enterrada, por lo que se dio a la tarea de escarbar y mientras lo hacía, iban saliendo más monedas. Poseído por un avaricioso sentimiento, empezó a juntar las monedas en un morral y cuando dejaron de brotar de entre la tierra, ya tenía el morral lleno. Por lo que con cautela y sin que nadie lo mirara, se fue corriendo a su casa para contar el dinero que había costado su alma. Aunque le parecía poco, con eso iba a poder comenzar su propio rancho. Progreso, dinero y salud
fueron las cosas que tuvo el abuelo después de irse del pueblo para comenzar una nueva vida como ganadero en Linares. Se compró un rancho, ganado y una gran casa. Por supuesto, se casó con la abuela y vivieron felices un tiempo. Día con día el abuelo se enriquecía de muchas maneras. Aquel dinero que obtuvo por su pacto lo multiplicó exponencialmente y de todas partes venían para comprarle su ganado. A pesar de que muchas veces hubo sequías en la región, sus animales siempre tenían pastizales que comer y no morían como las de los otros ganaderos, los cuales comenzaron a ver con envidia lo que el abuelo estaba logrando. La soberbia y la vanidad se apoderaron del abuelo. Tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él y solo le interesaba hacer más, abandonando a la abuela y a sus hijos en una gran casa donde nada les faltaba, pero carecían de lo más importante. Fue tanta la envidia y los problemas que empezó a tener el abuelo, que tanto dinero lo hastió. Había disfrutado por años de la riqueza que se olvidó del pacto con el toro, y éste se le volvió a aparecer. Fue un día al caer la tarde, mientras cabalgaba en un fino caballo, recorriendo las inmediaciones de su rancho, cuando le salió al paso el toro infernal, el cual asustó al jamelgo, haciéndolo pararse en sus cuartos traseros tirando al abuelo. Doliéndose del golpe, se le quedó mirando al toro y sintió miedo. Pasó un largo rato sin que el animal hiciera algo, y cuando el abuelo se incorporó, el toro se le quedó mirando con esos ojos infernales y le dijo con una voz profunda: «Has disfrutado mucho de la riqueza. No te olvides de lo que me prometiste. Cuando mueras, vendré por ti. No puedes huir del destino, Liborio». El abuelo, muy asustado, pensó en la suerte que le iba a tocar arrepintiéndose de muchas cosas. Entonces quiso deshacer el trato. «Mire, señor, ya disfruté mucho de lo que me dio, pero no quiero ser condenado. Dime, ¿cómo le hacemos para deshacer nuestro pacto y quedar a mano?», preguntó el abuelo. El toro bufó con violencia, dejando salir un aliento azufroso que apestó el ambiente y el miedo del abuelo, y dijo: «Te advertí que no intentaras engañarme, pero mira, tomaré al becerro que más quieres y con eso me habrás pagado lo que te di. Pero has sido mezquino y te has ganado tu lugar aquí conmigo. Sin necesidad de pacto, Liborio, solo te daré más tiempo en la tierra. Ahí, tú sabes qué haces con él», dijo bramando el toro. El abuelo se quedó pensando en lo que le dijo el diablo y quiso engañarlo, por lo que tomó uno de los becerros enfermos y lo decapitó para después ponerlo en el sitio donde había visto al toro, pensando que con ello su trato estaría saldado. Pero la desgracia cayó sobre el abuelo. Su ganado comenzó a morir. Las deudas crecieron y al cabo de 3 meses quedó en la miseria, sin dinero y sin esperanza. Renegó de su destino y quiso una segunda oportunidad, por lo que se fue para el monte a buscar al toro y no lo encontró. Quiso matarse muchas veces, pero la cobardía y el hecho de pensar que al otro lado estaría el diablo esperándolo lo hacía desistir de colgarse de un árbol. Fue hasta una noche que, sin nada que perder, nuevamente fue al monte para invocar a Satanás. Nuevamente apareció el toro con su aliento azufroso y el abuelo le pidió una segunda oportunidad. Así que le llevó un becerro que había robado y el diablo le dijo: «No hay necesidad de que me des el becerro. Ya tomé uno que es tuyo, el más valioso. Anda, ve por tu oro y recuerda que más sabe el diablo». Dicho esto, el toro se fue bramando entre la maleza y desapareciendo de la vista del abuelo, el cual se preguntaba a qué se refería el demonio, si no le quedaba ningún ganado. Casi providencialmente, recordó que en la casa donde vivía la abuela y sus hijos, había dejado enterrado unos jarros con dinero. Por alguna razón y por el hecho de no querer ver a su familia, había olvidado que ahí estaba enterrado el dinero, debajo de un viejo encino. Por lo que presuroso corrió hacia el terreno que tenía la abuela y que fue lo único que no pudo vender. En efecto, el dinero en los jarros seguía ahí, enterrado a menos de 1 metro, y con alegría comenzó a sacar un par de jarros
que tenían unos pesos de oro que había enterrado tiempo atrás. No cabía de gusto al imaginar que volvería a recuperar su riqueza, y mientras contaba las monedas, pudo escuchar llantos a lo lejos y voces de señoras que parecían orar. Los rezos provenían de la casa de la abuela, por lo que dejando los jarros se fue a mirar qué estaba pasando y a quién le rezaban. Lento, caminó entre las señoras que al mirarlo se persinaban sorprendidas. En la entrada de la casa estaba la abuela con 2 de sus hijos. Estaban afligidos y no sabía la razón. Entonces se le heló la sangre al no ver al más pequeño de sus hijos, de apenas 3 años, y corrió al interior de la casa, solo para darse cuenta que el niño estaba amortajado, sobre un petate y rodeado de 4 cirios. Su carita pálida salía por entre la tela de la mortaja y dando la sensación de que estaba dormido, pero al acercarse y notar el rostro de la muerte reflejado en su pequeño hijo, se derrumbó en lágrimas y gemidos de dolor. Sin comprender qué estaba sucediendo, le preguntó a la abuela qué le había pasado al hijo que más amaba y respondió: el niño de pronto se fue para el potrero y lo perdí de vista. En la noche llegó un vaquero con su cuerpo en brazos. Había sido cornado por un toro. Según dijo el hombre, y era cierto, tenía la huella sangrienta del asta del toro que se clavó en su pecho. Al decir esto, el abuelo maldijo su suerte y al demonio por haberlo engañado al tomar la vida de su pequeño hijo, su becerro más pequeño, como le decía. Después de enterrar los restos del niño, se hizo la promesa de vivir humildemente. El oro lo tiró al caudal del río y no quiso saber más de riqueza. Pensó que al renunciar a todo y vivir alejado le salvaría de su destino, aunque en el fondo sabía que lo único que iba a conseguir era comprar tiempo, hasta que el toro viniera por él, y como se lo había prometido. Con los años mi padre nos lo presentó, y desde un principio fue amoroso con sus nietos, a los que les decía sus pequeños becerros. Un día le avisaron a mi papá que el abuelo había amanecido muerto. Simplemente dejó de respirar, y ahora estábamos velándolo, al igual que mucha gente que lo apreciaba. Esta historia cierra con un evento extraño que sucedió durante su velorio, y es que en cierto momento me retiré a fumar solo a la parcela que tenía atrás de su casa. El cielo estrellado y la luna alumbraba el monte con luz azul, y de pronto vi caminar a un personaje por en medio de una vereda que conducía a un potrero. Hubiera jurado que era mi abuelo, mismo andar y su mismo aspecto humilde. No sé si la historia de mi padre me sugestionó o simplemente fue producto de mi imaginación, que vi junto con aquel personaje a un enorme toro de largos cuernos, cuyos ojos relumbraban la oscuridad del monte. Sentí un escalofrío tremendo y en mis adentros comprendí que quizá el diablo en verdad fue a recoger al abuelo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.